Kabbalah, la dimensión interior. Nuevamente están bienvenidos a su punto de encuentro, en donde estudiamos y ahondamos sobre la sabiduría de la Torah y Kabbalah. En el día de hoy hablaremos sobre la enseñanza que nos ilustra el Rebbe de Lubavitch sobre el versículo que leeremos en el próximo sábado. Le pido que al escuchar esta enseñanza pongan la intención y Kavanah que los mismos sean para elevación del alma de mi padre, de mi maestro Shalom Chokron, hijo de Rabbi Shemuel, y de mi tía Luna Chokron, hija de Rabbi Shemuel y Sete Chokron. Como hemos estudiado anteriormente, la Torah habla de las dimensiones superiores e insinúa estar refiriéndose a las dimensiones inferiores. Es decir, si bien la Torah se refiere a cuestiones y aborda temas en términos humanos inferiores, en realidad posee la expresión de la sabiduría suprema. La Torah habla de aspectos divinos, solo que los mismos están investidos en relatos o conceptos ligados a lo material y mundano. En este ensayo, el Rebbe descubre ante nosotros ojos dos pasajes bíblicos desde la mirada superior de la Torah y lo relaciona entre sí. La muerte de Sarah y el lamento de Abraham, su marido, dejan de ser un hecho familiar de nuestros antepasados que obviamente constituyen un importante episodio histórico de nuestro pueblo y pasan a ser considerados desde la perspectiva de la mística, la interrelación entre el cuerpo que simboliza por Sarah y el alma simbolizada por Abraham. En la sección de la Torah del próximo Shabbat está escrito en el libro Génesis, capítulo 23, versículo 2. Sarah murió en Kiryat Arba, en Hebrón, en la tierra de Canaán, y Abraham vino para alimentar a Sarah y llevarla. Antes de analizar y explicar primeros versículos, deberías de saber, en primer lugar, que la Torah fue escrita de forma única, a través de parábolas. Nos viene a revelar la dimensión interior de la Torah, lo que está ocultado debajo de la vestimenta, representadas por las letras de la Sagrada Torah, revelándonos los secretos de los mundos superiores. Es importante que comprendas que la Torah no habla refiriendo a nuestro mundo. La Torah está fundada sobre asuntos espirituales que no toman ni tiempo ni espacio. Y ahí se encuentra la dificultad inicial de los estudiantes de la mística de la Torah, el cual desean profundizar en su contenido. Toda la Torah tiene un propósito: llevar al hombre hasta cierto punto, más allá del tiempo y espacio, mientras que experimenta el tiempo y espacio. De esta manera obtendremos una nueva dimensión de la vida. Por ello, para entender la enseñanza de la Torah, en primer lugar, debemos decodificar las palabras expresadas en la Torah, y una vez que hemos decodificado, entonces se explicará la enseñanza o revelación que nos desea ilustrar la Torah. Por ello, explicaremos la identidad espiritual de cada palabra de la Torah y después explicaremos su significado. Nos explica Rabbi Yehuda Shlag en la esencia de la sabiduría de la Kabbalah
que el método de codificación que han utilizado en la Kabbalah es denominado el lenguaje de gamas. Esto significa que las gamas indican sus raíces espirituales, que son sus matrices que necesariamente existen en el mundo superior. Pues no existe realidad en el mundo inferior que no se desprenda de su mundo superior. Como en el caso del sello y la impresión, la raíz en el mundo superior obliga a su rama en el mundo inferior a revelar enteramente su forma y característica. Como en el caso del sello y la impresión, la raíz en el mundo superior obliga a su rama en el mundo inferior a revelar enteramente su forma y característica. Debido a esto, cada rama en este mundo define bien su molde situado en el mundo superior. Por consiguiente, los cabalistas han hallado un vocabulario preestablecido y glosado suficiente para crear un excelente lenguaje hablado. Esto les permite conversar entre ellos de los asuntos en las raíces espirituales, mencionando simplemente la rama tangible en este mundo bien definida para nuestros sentidos físicos. Los lectores entienden la raíz superior hacia la cual señala esta rama física, porque están relacionadas con ella, siendo su impresión. Así, todos los seres de la creación tangible y todas sus instancias han llegado a ellos como nombres y palabras bien definidos, indicando las raíces espirituales superiores. Aunque no pueda haber una expresión verbal en su lugar espiritual, puesto que está más allá de toda imaginación, estas han ganado el derecho a ser expresado en palabras a través de sus ramas, dispuestas ante nuestros sentidos aquí en el mundo tangible. Esta es la naturaleza del lenguaje hablado entre los cabalistas, mediante el cual ellos transmiten sus logros espirituales personas a persona y de generación en generación, tanto en forma oral como escrita. Ellos se entienden uno al otro totalmente, con toda la exactitud que se requiere para análisis y la investigación de la sabiduría. Con definiciones precisas, uno no puede fallar en ello. Esto es así porque cada rama tiene su propia definición natural y única, y esta definición indica hacia su raíz en el mundo superior. Por ello, para poder entender, tenemos que saber que todo lo que creó el Creador en este mundo alude y simboliza el secreto, el misterio sublime de la creación en los mundos superiores. Por medio del análisis y estudio de las propiedades que posee la creación en este mundo, la persona puede conocer y entender el modelo de construcción de los mundos superiores. El Zohar 1, página 122b, explica que Sarah simboliza al cuerpo de la persona y Abraham simboliza y alude al alma. Y en este contexto se interpreta el versículo de la siguiente manera: de la palabra Sarah murió se entiende cuando el cuerpo muere y se descompone. De la palabra En Kiryat Arba, que literalmente significa la ciudad de los cuatro, se entiende que cuando este cuerpo está compuesto por los cuatro elementos, que son fuego, aire, agua y tierra, que son las sustancias básicas
de toda cosa creada. De la palabra Hebrón, palabra que tiene la misma raíz que Hibur, unión, por lo que alude a la unión de estos 4 elementos que estaban unidos mientras el cuerpo estaba vivido. Y al morir el cuerpo y Abraham vino, el alma viene para lamentar a Sará y llorarla, es decir, que el alma llora por el cuerpo, pues aún luego de la muerte, tras su partida, el alma continúa vinculada al cuerpo. Sin embargo, a la luz de esta interpretación que Sará alude al cuerpo y Abraham al alma, es preciso comprender el versículo en la anterior sección de Lech Lecha, en el libro Génesis, capítulo 21, versículo 12. Cuando Dios ordena a Abraham, es decir, al alma, todo lo que Sará, es decir, cuerpo, te diga, escucha su voz. Y aquí nos surge una pregunta: ¿acaso el alma debe escuchar y obedecer a la voz, es decir, a los deseos del cuerpo? Para comprenderlo, es preciso explicar previamente otro concepto. Es bien conocido el aforismo de Baal Shem Tov sobre el versículo: cuando veas al burro de tu enemigo yaciendo caído bajo su carga, ¿te abstendrás a ayudarle? Ciertamente ayudarás junto a él. Para entender este versículo, tenemos primeramente saber que la palabra Hamor, que significa burro, se relaciona por tener las mismas letras con Homer, que es materia. Por ello, se entiende este versículo de la siguiente manera: cuando veas el Hamor, el burro, significa cuando reflexiones acerca de tu Homer, tu materia corporal, notarás que es tu enemigo. Pues en la etapa inicial de la boda, el esforzado servicio a Dios del hombre, al comienzo de su vida, el cuerpo y el alma son enemigos. En esta etapa del servicio al cuerpo, le pesan la Torah y los mitzvot, por eso está yaciendo caído bajo su carga. Carga alude al yugo, la obligación de estudiar Torah y cumplir la mitzvot. Si bien estos son su carga, pues las mitzvot fueron dadas expresamente al alma, investidas en el cuerpo con el objeto de purificar y elevar a estos últimos, el cuerpo, no obstante, considera esta tarea en la etapa inicial de su servicio como una carga indeseada y por eso se encuentra yaciendo caído bajo su carga. Además de que el cumplimiento de la mitzvot fue encomendado exclusivamente al alma, que están investidas en cuerpos físicos. Es necesario tener en cuenta también que más allá de quien sea quien la cumple, la mitzvot en sí se invisten y por lo tanto son llevados a cabo en objetos materiales. Esto es válido no solo para mitzvot masiyot, los preceptos que involucran una acción concreta, sino también para aquellos que son deberes del corazón, por ejemplo, amar y temer a Dios, o deberes de la mente, por ejemplo, la fe en la unicidad divina. También estas mitzvot deben ser cumplidas, es decir, sentidas físicamente en el corazón y la mente. Volviendo al versículo citado anterior, cuando veas al burro de tu enemigo yaciendo
caído bajo su carga, concluye diciendo, ¿te abstendrás de ayudarle? Ciertamente ayudarás junto con él. La citada interpretación de Baal Shem Tov prosigue también sobre la segunda parte del versículo. ¿Te abstendrás de ayudarle? Dado el cuerpo ya está yaciendo, caído bajo su cargo, uno podría creer que debe concentrar su atención por entero en una boda relacionada exclusivamente con el alma y quebrar al cuerpo mediante ayunos y aflicciones. Pues no es así. Por eso se nos dice inmediatamente después, ciertamente ayudarás con él, junto al cuerpo. El servicio a Dios debe de consistir en que el cuerpo debe ser refinado por el alma y no abandonado a su suerte por esta. El alma debe servir a Dios y hacerlo trabajando junto al cuerpo, de modo que también éste se eleve y refine junto con ella. Prueba de ello, de que es primordial la participación activa del cuerpo en la observancia de las mitzvot. Es que si bien la persona puede concentrarse en la kavanot, meditaciones místicas, que encierra una mitzvah, ello no basta, pues en la práctica no ha cumplido la mitzvah. Por ejemplo, si alguien se concentra devotamente en los kavanot de los tefilín, pero en la práctica no se le pone, ello no solo significaría una falta de cumplimiento de la mitzvah, sino también una transgresión al obviar la práctica concreta de cumplir la mitzvah de tefilín. Por otro lado, quien sí se le puso, pero no pensó en ninguno de sus significados y contenidos místicos, ya sea por ignorarlos o simplemente sin motivo ni justificativo, no lo hizo, debería soportar su pena por no haber tenido en mente la meditación adecuada, pero en lo que hace a la práctica cumplió la mitzvah. También respecto de este concepto, podemos tomar a uno de nuestros rebbe como modelo. Cuando había que realizar el Brit Milá, circuncisión de uno de los nietos de Tzemach Tzedek, se enfrentó la disyuntiva de elegir entre dos diferentes mualim, personas que realizan la circuncisión. Entre un anciano familiarizado con escritos cabalísticos de Arizal, o un joven considerado un experto en la práctica, pero no tan erudito como el primero. El consejo de Tzemach Tzedek fue que se eligiera al Moel joven, y explicó que aquí lo que realmente interesa y se necesita es que se practique físicamente la circuncisión más allá de los kavanot. No porque los kavanot no fueran importantes, sino porque lo principal es la acción concreta. La explicación responde entonces la pregunta inicial. Pues el significado de todo lo que Sarah te diga, escucha su voz, conforme a la interpretación del Zohar, que Sarah alude al cuerpo, es el énfasis que pone el versículo en el cuerpo de que el objetivo de Dios al crear el mundo es el refinamiento del cuerpo. En el presente, previo a la llegada del Mesías, esto no se percibe manifiestamente, pero en la era mesiánica será tan obvio que a la inversa de cómo sucede ahora, el alma
extraerá su vitalidad del cuerpo. A los patriarcas, sin embargo, el santo bendito sea, les hizo saborear en este mundo una muestra de lo que sería en el mundo venidero. Y a ello se debe que a Abraham se le dijera: todo lo que hará el cuerpo te diga, escucha su voz, pues él en ese momento ya estaba en un nivel espiritual similar a aquellos que todos disfrutaban en la era mesiánica. Javerim, el tiempo se nos ha acabado. Espero que este programa le haya gustado. Le deseo que esta semana se llene de plenitud y goce, y todos sus sueños y anhelos se cumplan. Y nos vemos en el próximo programa. Que tengan un Shabbat Tov.